Bueno, ¿y cuántas veces escuchaste la historia de una persona adulta que denuncia un hecho de abuso que sucedió cuando era chiquito, chico o adolescente? Y muchas veces decimos que en realidad a veces un chico no puede denunciar, no sabe cómo, y otras veces en realidad lo que sucede es que ni siquiera supo que era abusado. De esto habla esta nota, de la cantidad de chicos que pueden denunciar abuso gracias a que en una clase de educación sexual se dieron cuenta de que eran víctimas de ese delito. Presten atención, para todos aquellos que cuestionan la educación sexual integral, sobre todo en aquellas provincias donde esta ley no se cumple del todo. En agosto, llegaba esta noticia desde Neuquén. Una clase de educación sexual integral fue la clave para que una nena denunciara a su abusador. Poco después, un diario de Santa Fe revelaba que gracias a estas clases se habían detectado 1000 casos de abuso sexual y violencia familiar. En la ciudad de Buenos Aires sucede algo similar. Según el Ministerio Público Tutelar, entre el 70 y el 80% de los niños de entre 12 y 14 años se dan cuenta de que fueron abusados gracias a sus clases de educación sexual integral. Y lo más importante, pueden denunciarlo. Y lo que sucedió es que estuvimos analizando cómo son las declaraciones, cómo es que se animaron a denunciar o que pudieron denunciar o que denunciaron, y apareció que de entre los 12 y 14 años, apareció como común denominador, digo, entre los 12 y 14 años, los niños pudieron resignificar o entender que lo que les pasó se trataba de un abuso, que aquel delito, que aquello que les molestaba, que aquello que les hizo en un 80% un conocido o un familiar de ellos, significaba un delito. Entonces, a partir de eso podían hacer la denuncia. Cuando escuché en la clase que no se podía tocar esta parte, que no se podía hacer esto, entendí que había sido abusado, que había sido víctima de un delito. La frase se repite en la Cámara Gesell, donde niños y adolescentes son llevados a declarar. Se habla mucho de lo que es el secreto, porque en general el abusador tiende a querer inocular a los niños con amenazas y hablando mucho de que esto tiene que ser un secreto. Entonces se habla de que no tienen que existir, se les cuenta cuáles son las partes íntimas de ellos, qué es un pene, qué es una vagina y por qué nadie se los puede tocar y nadie significa nadie, ni una persona que viva con ellos, porque tenemos que entender que el 80% son intramuros. Por lo tanto, para los niños, cuando se lo hace un familiar o una persona que los quiere, es muy difícil entender que eso está mal. Porque si me lo hizo quien me quiere, ¿cómo sé yo que está mal? El Ministerio Público Tutelar detectó que en el 75% de los casos de abuso sexual el agresor es un familiar. En el 40%, ese familiar es el padre. En el 16% de los casos, el padrastro. Detectó también que el 53% de los abusos sucede en el hogar de la víctima, el 18% en la vivienda del agresor, el 10% en la casa de otro familiar. No se trata de que la falta de conocimiento de un niño de lo que es un abuso provoca el abuso. El abuso lo provoca el que lo hace. La falta de conocimiento hace que muchas veces no se pueda denunciar. Son más que números, porque las clases de educación sexual integral se convierten en más, mucho más de lo que el título indica. Se convierten en un espacio fuera del círculo familiar, donde los chicos puedan entender lo que les pasó, contarlo, hablarlo y activar los mecanismos para que el agresor sea castigado. El rol de los maestros es clave. Son ellos los primeros que escuchan y que guían. El rol de la escuela y sus autoridades clave también, para acompañar al niño o niña en la denuncia. Y la justicia después hará el resto. Debe hacerlo.